El castillo de Cullera es una fortificación de época andalusí construida en el siglo IX para el control estratégico del territorio. Hoy en día es uno de los castillos más visitados de la Comunidad Valenciana y un atractivo turístico de primer orden con un gran potencial cultural. Conoce el castillo de Cullera, conoce nuestro patrimonio. El patio es el espacio central del castillo, desde donde se articulan todas las dependencias. El mal llamado patio de armas se le conoce en la documentación histórica como patio de los aljibes o cisternas, ya que alberga en él dos aljibes o cisternas de época islámica. Las excavaciones arqueológicas han permitido comprobar que el patio original de época islámica se encontraba a una cota mucho más inferior a la original, produciéndose varias reformas a lo largo de los años. Un primer momento que ocurrió en el siglo XVI en el que se rellenó todo el patio sin llegar a tapar los aljibes. Un segundo momento durante el siglo XVIII en el que se rellenó la mitad sur del patio hasta ocultar los aljibes. Un tercer momento durante las guerras carlistas en el siglo XIX en el que se rellenó la mitad norte para llegar a igualar todo el patio con la mitad sur y hacerlo todo a un mismo nivel.